La conferencia inaugural a cargo de Rafael Ávila López, Rafa Ávila, en redes, tiene por título El éxito y el fracaso escolar, factores que afectan al alumnado. Sobre el ponente, pues comentaros que es graduado universitario en Educación Social, experto en altas capacidades, desarrollo del talento y psicología social. Ha ganado el premio Inspírate 2023 en la categoría de adolescencia de Madresfera y ha sido nominado al premio Educabanca al mejor docente del año en la categoría de educación no formal. Es un apasionado de la educación y está especialmente comprometido con el campo de las altas capacidades, a través de donde divulga a través de diferentes redes sociales. Su trabajo y sus logros son testimonios de su incansable esfuerzo por crear entornos de aprendizaje inclusivos y enriquecedores donde todos los jóvenes puedan alcanzar su máximo potencial. Y con ello doy paso al ponente, sin extenderme más. Y otro ponente. Todo tuyo, ¿no? Bueno, yo soy quizá lo que mejor me define de todas las palabras que ha dicho él es que soy un apasionado de la educación. Creo que la educación es lo que nos hace lo que luego somos fuera de los colegios, luego fuera de los institutos, es lo que nos convierte en personas. Hablaban antes del poder que tienen los profesores para sacar todo el potencial de un alumno o para hundirlo, y eso es una cosa que está ahí, nos guste o no, está ahí. Esta charla que os voy a dar, los que habéis estado por la mañana, también a lo mejor os toca repetir o volver a escuchar cosas porque hay algunas que yo siempre cito en mis charlas. Los que no habéis estado, pues genial, porque lo vais a ver de cero y lo vais a disfrutarlo más. Pero hay cosas que yo creo que son importante conocer, ¿vale? Siempre me gusta empezar, lo he hecho esta mañana también, conociendo un poco yo al público que tengo delante. Vamos a hablar de altas capacidades, vamos a hablar de educación, los factores que la experiencia, casi más que mis estudios, me ha enseñado que influyen más en los estudios, lo que puede hacer que un alumno llegue al éxito o que un alumno no llegue al éxito. Todo ese tipo de cuestiones las he aprendido más en el día a día, trabajando con chicos y con chicas, que los libros que me he leído. De hecho, esta mañana hacía un poco de chascarrillo, pero es verdad que ya he llegado a este punto, después de haber leído tanto, de haber estudiado tanto, de haber hecho tantos cursos, tantos posgrados y tal, ya cuando leo un libro me doy cuenta de si la persona que lo ha escrito ha estado en un aula o no ha estado en un aula nunca, o lleva mucho tiempo sin estar en un aula, si las personas que hablan son padres o no son padres. Este tipo de cosas te das cuenta cuando lees y ya tienes un tiempo en esto, porque al final es lo que hablábamos esta mañana, todo el historial que acaban de contar sobre mí. Yo llevo más de 20 años trabajando en educación, pero han sido estos 2 últimos años en los que me estoy moviendo más en redes sociales, en los que casi se me ha conocido un poco más y me han nominado algún premio incluso. Después de 20 años, yo no he dejado de hacer lo que estaba haciendo, o sea, no ha cambiado mi trabajo, sigo haciendo lo mismo que hace 20 años, pero en estos 2 es como si yo hubiese estado en una cueva escondido y de repente, que existe esta persona. Entonces, os animo también a que os planteéis esto y divulguéis. Bueno, luego lo volveré a este. Os quería presentar a Rafaelito, para quien no lo conozca. Rafaelito es este niño, que soy yo, de pequeño, con 6 años o así, 5, quizá menos. Y Rafaelito es una voz interior que yo me llevo siempre a mis charlas, porque va siempre conmigo, pero aparte de llevarla siempre conmigo, porque va dentro de mí, lo traigo aquí, porque él es el niño interior que todos tenemos, que nos hace preguntas. A veces hace preguntas incómodas, a veces hace preguntas interesantes, a veces hace preguntas que no me había planteado o que el Rafa adulto no se había planteado. Entonces, creo que es una cosa, y es el primer consejo que os voy a dar, que no dejéis nunca de escuchar a vuestro Rafaelito, bueno, en vuestro caso se llama Rafaelito, vuestro voz interior, vuestro niño, vuestra niña interior, porque a veces os va a hacer preguntas que muchas veces las tapamos. Cuando nos dice cosas, es como el ejemplo que ponía esta mañana, es la vergüenza que nos da cantar a veces en público, que nos da bailar, que nos da jugar, a veces nos da vergüenza. En el proceso de la adolescencia pasamos por esa vergüenza y son cosas como que perdemos en el camino, ¿no? Y no hay que perderlas, porque eso es la salsa que nos da la vida, ¿no? Voy a hacer yo una pregunta antes de poner la pregunta de Rafaelito, y es: ¿quiénes estáis aquí? ¿Vale? Esta mañana he preguntado
como hay caras que veo nuevas, pues vuelvo a preguntar. Padres, madres de niños, niñas con altas capacidades. Levantáis la mano. ¿Vale? Padres, madres de niños, niñas que creen que sus hijos, hijas pueden ser de altas capacidades, pero todavía no los han evaluado. ¿Vale? Adultos, jóvenes evaluados como altas capacidades. Adultos jóvenes de esas que la gente les dice, tú vas a ser, evalúate, pero no se han evaluado todavía. Estudiantes, no, profesionales que ya trabajan en educación, que no son estudiantes, bueno, pues estudiantes de otras cosas también. Profes de infantil, profes de primaria, profes de secundaria, profes de FP, profes de universidad, orientadores educativos, educadores sociales, ¿3? Vale. Profes de educación no formal, muy bien, de academias, de escuelas, ¿vale? Estudiantes que quieren dedicarse a algo relacionado con la educación. Estudiantes que quieren ser profes, que quieren ser profes de primaria, que quieren ser profes de secundaria, que quieren ser orientadores. Sois poquitos, ¿eh? Vale, ¿me he dejado algo? ¿Alguien quiere que pregunte por su caso personal? Morcillero. Esto es una gracia relacionada con esta mañana. Seleccionadores de pimientos de padrino. Bueno, vamos con la primera pregunta que nos va a hacer Rafaelito y que os hago yo a vosotros y a vosotros, ¿vale? Y quiero respuestas, quiero que levantéis las manos y que me respondáis a esta pregunta. ¿Qué son las altas capacidades? Llevamos todo el día hablando de esto y nadie se ha parado a definirlo. Bueno, sí, un poco cada uno, ¿no? Pero, ¿qué son las altas capacidades? ¿Alguien me quiere dar su respuesta? No hace falta que sea una respuesta de diccionario, ¿vale? Dícese, ¿qué pensáis que hay detrás de las altas capacidades? Una forma diferente de pensar. No sé quién habla, si no levantéis la mano. Una forma diferente de pensar. Una forma diferente de pensar. Más definición. Pensamiento divergente. Pensamiento divergente. ¿Y nos podrías decir un poquito más que eso? O sea, que... Pues a lo mejor un ejemplo lo voy a poner a lo coloquial para que se entienda todo el mundo. Así estamos hablando. Vale, por ejemplo, tú ves una imagen, ¿vale? A lo Rafael. mejor tú de pequeño. Sí. Pues de esta imagen sacar más de varias conclusiones. No solo fijarte en una en concreto, como tiende la mayoría, bueno, la mayoría, acaso de personas, Sí. tienden a sacar algo en concreto. Y Es un niño pequeño y ya está. Tú empezarías a ver, ese gorro marinero seguro que lo ha heredado de su hermana, la camiseta la tiene mal planchada, porque mira, porque aquí tiene el gorro, encima de la foto de... Por ejemplo. Muy bien. Es como ver más allá de lo que... ¿Vale? Una manera diferente de pensar, ver más allá de lo que puede ver la mayoría de la gente. Más. Liderazgo, Liderazgo, en algunos casos. en algunos casos. Vale. Sí, yo conozco casos. Para bien y para mal. Líderes de bandas... ¿En serio? Puede ser. Al Capone dicen que tenía altas capacidades. Vale. Líderes de bandas de rock, iba a decir. ¿Alguien tiene alguna otra idea de lo que pueden ser las altas capacidades? Intensidad. Intensidad. Quizás esa es la palabra, ¿no? Que lo define. Sí, Intensidad. en todos los sentidos. Eso además lo has dicho como madre. Así de intensidad. Consentimiento. De hecho, no sé si Lucidus tiene... Voy a daros una idea, la voy a dar ahora porque si no, la iba a dar luego, pero no me voy a acordar. No sé si tenéis esa idea, porque siempre se hacen talleres para los niños. Y yo siempre que voy a una charla en la que hay asociaciones de familias, propongo un retiro espiritual para madres. No hemos mirado, pero salía muy caro. Pero muy caro. Sin maridos. Salía muy caro, pero sí. Lo hemos mirado así.
Y uno para padres también. Uno en el que los padres se quedan con los niños y otro en el que las madres se quedan con los niños. ¿A que sí? Necesidades de respuestas. Necesidad de respuestas, muy importante, ¿no? Hacerse preguntas casi constantemente. Y necesidad de respuestas. ¿Vale? Profundidad de pensamiento. ¿De qué? Profundidad de pensamiento. Profundidad de pensamiento, a veces es un poco lo que decía ella, ¿no? Como ven más allá en todo, a veces a nivel extremo, es como que todo es muy profundo, ¿no? Incluso con las cosas más básicas, mezclado con esa intensidad, ¿vale? Más. Estudiantes, estudiantas. Alto rendimiento. Alto rendimiento. Un alto rendimiento que se supone, me atrevería a decir, ¿no? Porque no, a lo mejor no siempre está, luego. En algo que les motive. Eso me gusta más. Alto rendimiento cuando algo les motiva, pero a lo mejor es extremo incluso al otro lado. Cuando algo no les motiva, no existe prácticamente, ¿no? Bueno, ¿alguien me quiere decir algo más? Voy avanzando. Sí. Vale. ¿Qué les pasa a los niños de altas capacidades? ¿Por qué se puede llegar a hablar incluso, pues esta mañana lo estábamos hablando, y hay una charla que yo di aquí hace unos meses también, unas semanas, que era altas capacidades y fracaso escolar. ¿Cómo es posible que se puedan juntar esos dos conceptos? El fracaso escolar con una alta capacidad. Si nos quedamos con la superficie, se supone que una alta capacidad debería hacer que nos fuese más fácil para esos alumnos los contenidos que para los que no tienen alta capacidad, ¿no? En cambio eso no ocurre y se habla de fracaso escolar. ¿Por qué se habla de fracaso escolar? Si se supone que son los listos y las listas, ¿por qué hay fracaso escolar? Porque probablemente el sistema no esté diseñado ¿Quién para habla, perdón? satisfacer... Oigo una voz y es como el señor, ¿no? Porque Esto es una lección, por eso se dice a los niños que levanten la mano. No es para que se sepa. ¿Quién habla? Porque muy probablemente estamos dentro de un sistema que no satisface los intereses, las necesidades y muchas veces carece de los estímulos suficientes para estas personas. Perfecto. Lo quito y pongo una coma. Seguramente ahí es donde está la base. La cuestión es que los que estamos aquí estamos todos metidos de alguna manera en la educación. Y es algo que cuando hablamos de educación, vosotros que estáis estudiando temas relacionados con educación, todos y os estáis apuntando a másteres y queréis crecer, todos los que estamos en este ámbito, cuando hablamos en foros nuestros, en los que hablamos de educación, estamos más o menos de acuerdo. Pero el sistema, en cambio, sigue siendo de una manera que no facilita esto que acabamos de ver, ¿no? Me hubiese gustado que muchos de los que habéis entrado ahora hubieseis estado antes para que vieseis lo que se está haciendo ya en un colegio que existe, que está actuando y que lleva ya unos años trabajando, para que vieseis que sí se puede. O sea, que no es una cuestión de que no se pueda, es una cuestión de que cuando se quiere, se puede. Porque ellos han buscado las mañas, han buscado los resquicios que les deja la ley para poder meterse por ahí y decir, pues lo hacemos. Y la ley nos dice que podemos hacerlo. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no lo hacen todos? Que están saturados los pobres. Que tienen una escolarización exagerada. Vamos a hacer un juego. Algunos ya lo habéis hecho, porque lo hicimos cuando vine en Havers, pero como muchos no vinisteis, lo vamos a hacer. Vamos a copiar este texto. ¿Vale? La capa de boli, todos lo tengáis. Pero voy a poner unas normas antes de copiarlo. Vale, las normas son: diestros escriben con la izquierda, zurdos escriben con la derecha, y los y las que tengáis gafas, os las tenéis que quitar. ¿Qué habéis sentido? Bueno, ¿alguien ha terminado la frase? ¿Alguien no ha sido capaz de terminarla por su frustración? Algunos os veía un exceso de perfeccionismo y estáis haciendo cada letra con la izquierda. ¿Cómo os habéis sentido? ¿Qué me veríais sentimientos? ¿Qué habéis sentido? Frustración, torpeza, incomodidad. ¿Qué? Divertido. ¿Ha sido divertido? Incomodidad, ¿no? Cansancio. Como cuando, o sea, yo como cuando eras pequeño y aprendías a escribir. Ya que estás aprendiendo a escribir de cero.
Era como una actividad que estáis deseando que terminase realmente, ¿no? En cierto modo. Vale, ¿por qué hago este juego? Este juego es para que por un segundo, y aunque sea un juego así tonto, os pongáis en la piel de una persona que sabe que tiene una capacidad, pero no le dejan utilizarla. Seguramente en alguna parte de vuestro interior hay algo que estaba diciendo: si me deja ponerme las gafas y usar la mano con la que suelo escribir, flipas como escribo yo, la hago lettering con el perro de San Roque. Pero en cambio me está costando una barbaridad. Me estoy frustrando, me estoy agobiando, encima estoy esforzándome un montón y estoy viendo que no me sale. Pero por otro lado la capacidad de hacerlo bien sí que la tengo. Es un poco para que podáis llegar a sentir lo que puede llegar a sentir una persona con otras capacidades. Que sabe que tiene una capacidad, que sabe que tiene unas habilidades, pero no las puede sacar. Porque en el sistema le están pidiendo otras cosas, o que lo haga de otra manera. Es un poco esa idea, ¿no? Obviamente es un juego, pero es una manera de que podáis sentir un poco las mieles de lo que puede sentir una persona. Hay una frase que me gusta mucho que dice que los niños con otras capacidades no son como pájaros en una jaula, son como dragones en una jaula. Si tú metes un dragón en una jaula, cuando él sabe que puede abrir las alas, escupir fuego, él va a estar... Pues es un poco ese tema, ¿no? ¿Qué les pasa a los niños y a las niñas con otras capacidades, aparte de todo esto? Hay una teoría que a mí me gusta, que es la teoría de las 3 edades, que habla de que conviven todos los niños, altas capacidades o no, con 3 edades, ¿no? Que es una edad biológica, una edad intelectual y una edad emocional. Es lo que se llama técnicamente la disincronía, ¿no? Al final estos son niños que conviven con una constante y continua disincronía. Estamos generalizando, ¿vale? Hay niños que esta disincronía es más acuciada y hay otros que es más justa, ¿no? Están más ajustados o con el tiempo se aprenden a regular mejor, ¿no? Pero en la mayoría de los casos existe una edad biológica, una edad intelectual y una edad emocional. Todos convivimos con esto. Lo que pasa es que cuando eso se desincroniza mucho, es brutal. Imaginaros un niño que tiene una edad biológica de 6 años, una edad intelectual de 11, 12 y a lo mejor una edad emocional de 3. ¿Qué nos podríamos encontrar en ese caso? Pues te encuentras a un niño que tiene 6 años, que a lo mejor te hace preguntas que no son normales para su edad, que tiene razonamientos que no son normales para su edad o intereses que no son normales para su edad. Y por otro lado tienen reacciones emocionales que no son normales para su edad, lo que se conoce como rabietas, ¿no? Yo estoy buscando otro nombre porque rabieta no me termina de convencer esa palabra porque no es la rabia la única que produce esas reacciones, ¿no? Hay otras emociones que producen esa... De hecho, en la mayoría de los casos no es rabia, lo que ellos sienten es otro tipo de cosas, ¿no? Es frustración, es a veces es miedo, a veces es asco cuando es un alimento que no les gusta, a veces es envidia cuando quieren algo que no tienen, no siempre es rabia, impotencia. Entonces rabieta no, estoy pensando yo una emocioneta. ¿Vale? Entonces, aquí ocurre que muchas veces a estos niños se les ve como niños como extraños o como que no se sabe muy bien por dónde vienen, porque de repente te pueden estar preguntando por, yo qué sé, por el sentido de la vida, por el sentido de la muerte, y de repente tener una reacción emocional muy fuerte, ¿no? No sé si habéis visto o alguien ve habitualmente la serie del joven Sheldon. Ahí se ve, hay muchas escenas en las que se ve, ¿no? Que él está ahí en su mundo de un científico un mico así y luego se pone a llorar y como un niño. Al final es un niño y al final son niños. Y al final el no entender que existe esta disincronía nos lleva a no entenderles muchas veces, ¿no? Hay otra teoría que yo explico muchas veces, que esta mañana también la he explicado, que es la del pensamiento adolescente, el pensamiento divergente que decía antes ella. Esto a mí me parece muy gráfico para entender cómo funciona un cerebro de un niño y de una niña con altas capacidades, ¿no? El pensamiento lineal suele decir esto, que un estímulo da lugar a un pensamiento, ese pensamiento produce una emoción y con esa emoción es con la que actuamos. Así es como la gran mayoría de las personas actúan, ¿no? Un estímulo, pensamiento, emoción, acción. Una línea recta.
una rama. ¿Qué ocurre con el pensamiento divergente, con el pensamiento arborescente? Pues que un estímulo puede dar lugar a cientos de pensamientos al mismo tiempo. Esos cientos de pensamientos pueden dar lugar a diferentes emociones y esas diferentes emociones a diferentes maneras de actuar. ¿Eso qué significa? Esto, llevado a lo que a ti te hace fluir, a lo que te apasiona, a lo que te motiva, como decíamos antes, a una actividad que te emocione y que te guste, es lo que te puede llegar a convertir en un genio. Porque tú vas a tomar caminos que a lo mejor otras personas no han tomado. Tú vas a pensar cosas que otras personas no han pensado, soluciones que otras personas no han encontrado o incluso problemas que otras personas no se han planteado. Entonces, el que tu cerebro funcione así, yo le llamo árbol porque es más poético, pero es como un brócoli realmente. Tiene ramas, brócoli es más feo, pensamiento brocoliscente, pues queda más feo. Pero la idea esta del árbol es como más poético. Pero realmente es así. Los típicos amigos, amigas que tenemos, y si no los tenéis es que sois vosotros, intensitos, intensitas, o que se rayan mucho, este tipo de comentarios, ¿no? Es que tú te rayas un montón, tú le das un montón de vueltas a las cosas. Tú de una cosa así sacas la de Dios. Muchas veces, en muchas ocasiones, es porque tienen este pensamiento. Esto no se asocia solo con alta capacidad, se asocia también con otras neurodivergencias, con las personas altamente sensibles, con algunos tipos de autismo, se asocia con otras neurodivergencias también, ¿no? Pero esto explica muchas de estas cosas que decimos, ¿no? Extremos que las madres, sobre todo y padres, entenderéis como el pasar de hoy es el mejor día de mi vida al peor día de mi vida por detalles. O sea, de repente, hablábamos antes, poníamos el ejemplo de Disney, no os he contado una anécdota que pasó en Disney. Yo llevé a mi hijo a Disney, el paraíso para los niños, ¿no? Pues el mío prefirió, o sea, le gustó más París que Disney, ¿no? Pero uno de los detalles fue que él estaba en Disney y bien, bueno, guay, superhéroes, tal, le gustó bastante. Allí le compramos el disfraz de Spiderman, pero tenía una etiqueta que además no se podía cortar, porque si no hacías un agujero, que le picaba. Pues Disney es lo peor, Disney es lo peor, porque no me puedo poner el disfraz de Spiderman. Tienes aquí un mundo lleno de... Es lo peor, vámonos a Madrid ya, me quiero ir a España. Me quiero ir a España, porque le picaba la etiqueta. Pues ese tipo de emociones tan potentes no las puedes entender si no entiendes que esto funciona así. Él habrá tomado un camino que los demás a lo mejor no comprendemos. Un niño a lo mejor ve una tortuga y dice, ¿qué lenta es? Una reacción normal. Otro tipo de niños que tengan este tipo de pensamientos se pueden poner a pensar, como me preguntó a mi hijo una vez, si una tortuga se le rompe el caparazón, ¿se queda sin casa o se queda sin cuerpo? ¿Qué respondes a eso? ¿Cómo era la de Pinocho? La de Pinocho esa era, ¿qué pasa si Pinocho dice voy a mentir? Era, creo, ¿no? Porque si es verdad... No, dice me va a crecer la nariz. ¿Qué pasaría si Pinocho dice me va a crecer la nariz? Porque si le crece la nariz es porque estás mintiendo, pero entonces se está diciendo una verdad. Total, que te hace preguntas de esas que dices, ¿qué hago? Al final se le están ocurriendo cosas que a otras personas no se le están ocurriendo. Desde fuera, si tú lo ves en negativo, pues puede ser un niño raro, puede ser un niño repelente, puede ser un niño friki, porque a lo mejor tiene gustos que otros niños no tienen, a lo mejor tiene de lo que están hablando los niños de su edad no le interesa, porque él tiene otros intereses que van por otro lado. Entonces, todo este tipo de cosas hay que conocerlas para poder entenderlos y para poder ayudarles. Si no, vamos a caer en el tópico de que son niños raros, ¿no? El ejemplo que ponía esta mañana es muy gráfico también, por ejemplo. El estímulo, imaginaros que el estímulo es una cucaracha. Pensamiento, qué asco de bicho, emoción, asco o miedo. Reacción, lo piso o salgo corriendo, tal, lo normal, cualquier persona. Imaginaros que en este pensamiento, el estímulo es ver una cucaracha, esa cucaracha me lleva a pensar, a recordar algo que yo he leído, que fue que en un libro vi que las cucarachas pueden sobrevivir a un holocausto nuclear. Y además, al mismo tiempo, mi cerebro se va a mi padre echándole cucara de aerosol a una cucaracha y viendo cómo se muere. Entonces, ¿qué llevan los insecticidas si una cucaracha puede sobrevivir a un holocausto nuclear? Si tú ves ese pensamiento desde fuera, puedes decir,
¿este niño de qué va? Qué raro es. Pero la realidad es que a lo mejor eso le lleva a ese niño el día de mañana a coger la cucaracha, llevársela a un laboratorio, analizarla, ver qué es lo que hay en el cuerpo de la cucaracha que le hace sobrevivir a estímulos nucleares y descubre algo. ¿Veis lo que os quiero decir? Que al final, si sabemos guiar esto, es brutal. Pero como se descontrole esto, es brutal. Hacia adentro. Vale, pero ¿qué buscan los niños y las niñas de altas capacidades? ¿Qué necesitan? Hemos hablado antes de motivación, hemos hablado de... Al final, son niños, hay que tener en cuenta que cada uno tiene su momento biológico y eso se nos olvida a veces también cuando tratamos con altas capacidades. Cada uno tiene su momento biológico, pero cada uno tiene su momento biológico cerebral también. Por eso, cuando por ejemplo planteamos, pues donde yo trabajo por ejemplo, planteamos los programas de enriquecimiento, no los solemos plantear por edades. A ver, en un primer momento, por temas simplemente organizativos, a lo mejor sí, pero en muy poco tiempo los empezamos a distribuir porque vamos viendo que este niño va a encajar con este grupo, este con este, y al final se quedan grupos súper heterogéneos. Con niños de 7, 11, yo ahora mismo tengo un niño de 11 que lo voy a meter en el grupo de adolescentes, porque estoy viendo que va a encajar perfectamente en el grupo de adolescentes. Hay una niña en infantil que la voy a meter en el grupo de primaria, porque veo que van a encajar. O sea, llevo con ellos 2 semanas y en estas 2 semanas ya empiezo a ver esas cosas. Tienen sus momentos biológicos y cada uno tiene sus necesidades. Así en general, a mí me gusta esto de los 4 momentos y de las 4 preguntas, ¿no? La independencia, la preocupación por el aspecto, la integración en el grupo de iguales y el desarrollo de la propia identidad. Estos son los 4 momentos que se estudian también cuando hablamos de adolescencia. Hay teorías por ahí, que yo he leído en alguna ocasión, que hablan de que en alta capacidad la adolescencia empieza a los 3 años y acaba a los 99. La parte negativa de eso es que es intensidad adolescente durante toda la vida. La parte positiva es que no suele haber, los que sois hijos de, padres de hijos un poco más mayores, a lo mejor no hay ese salto emocional tan fuerte como hay en la adolescencia habitualmente, ¿no? Porque tú ya lo llevas viviendo desde pequeñito. Entonces, al final, estos son los 4 momentos por los que se pasa en la adolescencia, y en la alta capacidad se pasa por estos momentos desde antes. Entonces es un poco lo que choca, porque ves a niños con unas edades tempranas buscando estas cosas, ¿no? La independencia, la dependencia. Aquí hay como muchas variables, ¿no? Hay muchos niños y además se ve, cuando tú hablas con familias, hay familias que vienen allí a donde yo trabajo a pedir asesoramiento, y yo cuando la primera reunión que tengo con las familias les suelo pedir, contarme desde pequeño, desde que nació. ¿Desde qué momento empezasteis a notar ya que vuestro hijo tenía algo diferente, algo distinto al resto de niños? Y hay muchas familias que expresan que es desde bebés, en lo que se conoce como alta demanda, por ejemplo, ¿no? Hay niños que desde muy pequeñitos, desde bebés incluso, tienen un nivel de demanda de sus padres, de su madre en concreto, muy fuerte, muy exagerado. Y hay otros que es al contrario, que desde muy pequeños son independientes. De hecho, los que tenéis 2 hijos o 2 hijas, yo me estoy encontrando mucho que ocurre que suelen ser absolutamente diferentes. De repente suelen nacer uno y cuando nace el otro es como diferente al otro. Normalmente suele haber un niño o una niña trampa, que es el primero o la primera. Que es, tú tienes un hijo, una hija, y te sale buen comportamiento, duerme bien, come bien. Y dices, bueno, luego cuando se van haciendo más mayores ya... Pero en un primer momento dices, pues esto es el padre, eso no es tan difícil, vamos a por otro. Y nace el siguiente y viene a explotar la cosa, ¿no? A revolucionarlo todo, ¿no? Entonces, esto de la independencia, al final, es la búsqueda de la independencia, o de la dependencia, dependiendo del perfil de cada uno, ¿no? La preocupación por el aspecto. Normalmente, esto está relacionado también con la pertenencia, ¿no? La preocupación por el aspecto muchas veces viene por la relación con los de fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Si viviésemos en un entorno en el que no nos vamos a relacionar nunca con nadie, nos daría igual lo que pensasen los demás de nosotros. Nos daría igual cómo ir vestidos, pero como estamos siempre relacionándonos con gente, y una de las cosas que buscamos es la aceptación y la integración en el grupo de iguales, pues le empezamos a dar importancia al aspecto. Mi hijo, por ejemplo, está en este punto, ahora mismo, en este momento, en el de la preocupación por el aspecto. Porque él se sabe diferente, pero quiere ser aceptado por el grupo de sus iguales.
Entonces empieza a hacer cosas para parecerse a sus compañeros, ¿no? Él hasta hace poco no le gustaba nada el fútbol, pues ahora le empieza a gustar. Todos sus amigos visten con camisetas de fútbol, obsesionado por las equipaciones, pero además es como extremo, ¿no? Él ha dicho, bueno, fijaros lo curioso, os pongo el ejemplo de mi hijo. En el caso de mi hijo, él se sabe diferente, pero quiere tener algo que le una a sus iguales, ¿no? Entonces ha decidido que lo que le puede unir a sus iguales es el fútbol. Pero como él se sabe diferente, al final lo que ha hecho es, dentro del fútbol, marcar su diferencia. ¿Cuál ha sido su diferencia? Los porteros. Los porteros son una minoría, son el típico jugador al que no le suele gustar a nadie, al que nadie se pide. Yo me pido Ronaldo, nadie se pide al portero, nadie quiere ser portero, todos quieren ser delanteros a su edad normalmente. Entonces él ha encontrado ahí su hueco. Él es el portero siempre. Él, si veis a su padre, pues podéis entender su altura. Al pobre le vuelan todos por arriba. Es muy rápido, muy ágil, pero... O sea que no es muy buen portero. Pero disfruta con esa diferencia, ¿no? Entonces, al final, lo ha trabajado. Al final, él se lo ha trabajado. Pero en muchas ocasiones necesitan ayuda para ayudarles para gestionar todo esto, ¿no? Al final estamos hablando del desarrollo de la identidad propia. Estos son como los pasos, ¿no? La independencia, me empiezo a separar de mis padres, luego me empiezo a preocupar por mi aspecto para poder ser aceptado por mi grupo de iguales y acabo desarrollando mi propia identidad. Sería un poco ese proceso. Las 4 preguntas. ¿Qué hago en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que me hace igual? Al final estas son las preguntas base. El otro día tuve yo una asesoría con una chica de 17 años. Con 17 años ella venía a decirme, con todo esto que se ha puesto de moda en las redes sociales del evento canónico, que está inspirado en las películas estas de Spider-Man, como que todos tenemos un evento canónico que es a lo que hemos venido a la Tierra, ¿no? Y es algo que no podemos, como que está marcado, el destino tiene marcado tu evento canónico, que es lo que has venido a hacer a la Tierra. Y ella decía que con 17 años ya había cumplido lo que ella había venido a hacer a la Tierra, que no sabía qué iba a hacer el resto de su vida. Ella venía como a decirme que qué pintaba aquí ya, ¿no? Ella había pasado por estas preguntas: ¿qué hago en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Quién soy? Y las respuestas que ella se daba es que ya no tiene nada más que hacer en la vida, que no tiene a dónde ir y que no sabe quién es realmente, no sabe para qué está aquí en la Tierra. ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que me hace igual? Esto es lo que hay que trabajar, las diferencias. Cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de eso. El ejemplo del colegio que hemos escuchado antes, lo tienen tan interiorizado, de base. Al final, los colegios tienen una cuestión, y es que es cierto que van cambiando los profesores, cambian los equipos directivos, pero los colegios al final acaban marcando un ADN, y cada cole tiene el suyo. Y el cole que hemos visto antes, por ejemplo, tiene en su ADN incrustada la diversidad, partiendo de la base de que es un colegio específico para, o sea, preferente para motóricos. Eso les ha aprendido, les ha enseñado, perdón, a tener esa sensibilidad y ha marcado en el ADN del colegio, en la diversidad. Al final, esto es lo que hay que buscar. ¿Qué es lo que nos hace iguales? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Entonces, a todo esto que estamos diciendo, ¿cómo se les puede ayudar? Vale. Yo lo que quería explicar, porque en un primer momento cuando me planteé esta charla pensando en factores que más afectan en los estudios, hablar del fracaso escolar y del éxito, empecé a pensar en técnicas de estudio, en todo eso, que luego voy a hablar de hecho un poco de todo eso. Pero creo que en el caso de las altas capacidades hay algo que va mucho antes que todo eso. Mucho antes que empezar a hablar de lo académico, de aprobar, de suspender, de hacer un examen, de la materia en sí, hay que hablar del lugar en el que está. Antes hemos dicho, y allí hay un chico que lo ha contado muy bien, que él considera que al final el motivo por el cual puede haber fracaso escolar en un alumno que tiene una capacidad muy grande es porque el sistema realmente no favorece el desarrollo de las cosas que te gustan, no favorece el desarrollo de tu motivación, generalizando mucho, ¿no? Como muchas cosas. Yo quería introducir aquí el concepto de espacio seguro, porque me parece que es vital que un aula, que un espacio en el que un alumno va a pasar tiempo, que un espacio al que el alumno va a aprender, se convierta en un espacio seguro. ¿A qué me refiero con espacio seguro? A lugares donde se viva con protección, respeto y libertad. Estos 3 conceptos.
Que en tu aula tú tengas la sensación de poder ser tú mismo, que no sientas miedo, no te sientas desprotegido ante tus compañeros, incluso en ocasiones ante los profesores, que lo que reine sea el respeto a los demás y el respeto a ti mismo también, y que tengas libertad. Al final es un espacio en el que puedas ser tú, en el que puedas desarrollarte con naturalidad, que no tengas por qué ocultarte. Hablábamos esta mañana también, sobre todo en el caso de mujeres, del masking, ¿no? Niñas, mujeres que tienen que intentar ocultar sus capacidades, ocultar su manera de pensar, para ser socialmente aceptadas. En ocasiones es una idea propia, pero en ocasiones sí que se ve que el entorno... Pues lo que hay que hacer es intentar crear espacios seguros a tu alrededor. ¿Por qué son tan importantes? Porque producen bienestar emocional. Al final, la intensidad emocional que tiene un niño o una niña con altas capacidades, si la llevas a un lugar en el que ellos saben que no van a estar a gusto, que no van a estar protegidos, que existe la posibilidad de que se metan con ellos, de que les vean como extraños y no pueden ser ellos mismos, esto desaparece. Cuando se consigue crear un entorno en el que todo a tu alrededor favorece el que puedas ser tú, eso es el bienestar emocional. No es el estar siempre feliz, que a veces se confunde esto. El bienestar emocional es aprender a entender y a gestionar tus emociones, no a controlarlas tampoco. Todas las emociones se tienen que sentir. La frustración, la rabia, el miedo, la alegría, el amor, la tristeza, todas se tienen que vivir y que sentir. El bienestar emocional es ser capaz de sentirlas y que no pase nada. Y que un día tengas un día malo y no pase nada. Y no tengas que ocultarte. Otro motivo, inclusión y diversidad. En el momento en el que hay un espacio seguro, cada uno puede ser diferente y no pasa nada. Decían antes, ¿no? Nada de que es que ha llegado hasta tal punto la diversidad en el colegio en el que estoy que no tiene sentido meterse con alguien porque sea chino, que no tiene sentido meterse con alguien porque sea una mujer, que no tiene sentido meterse con alguien porque vaya en una silla de ruedas. No tiene sentido, a nadie le cabe en la cabeza que alguien se pueda meter con otra persona por estos motivos. Cuando se mete esto en tu ADN, no tiene sentido. De hecho, no lo entiendes. Hay muchas ocasiones, por ejemplo, una de las características que cumplen muchos niños de altas capacidades, no todos, pero muchos, es el alto nivel de empatía, ¿no? Y de sentido de la justicia. Y hay muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, que no entienden ciertas cosas. A mí con mi hijo me ha pasado, ¿no? Él dice, yo le he explicado lo que es el racismo, porque sí que es verdad que su cole también trabaja mucho la inclusión y la diversidad, y no conocía, él el concepto de racismo no le entraba en la cabeza, y se lo tuve que explicar, y le expliqué la época en la que las personas en Estados Unidos eran esclavos, porque se pensaban que eran animales de trabajo, y él flipaba, decía, pero ¿cómo puede ser? Si son personas igual que los demás, y lo único que les pasa es que han nacido con un color de piel distinto. Es como cuando en verano te pones más moreno, o cuando te pones pálido cuando estás solo, o amarillo porque te sube la bilirrubina. Él no lo entendía. Entonces, eso es una buena señal. El que mi hijo no entienda el concepto de racismo es una buena señal, ¿no? El sentido de pertenencia. Esto es brutal cuando se consigue. Cuando tú consigues que un alumno tenga este sentido de pertenencia a una clase, a un grupo, a un equipo, es brutal, porque al final en el sentido de pertenencia hay incluso motivación. No sé si os ha pasado alguna vez el haber estado en un trabajo en el que te sientas orgulloso de estar, que tú digas, pues que trabajo para tal empresa, trabajo para la Universidad de Burgos, y lo vas por ahí contando y lo cuentas con orgullo. Eso es sentido de pertenencia, y eso hace que tú seas capaz de darlo todo por tu empresa, por tu familia. Yo soy de la familia no sé qué, no, somos los no sé cuántos. Eso al final te hace grande, te hace más grande, ¿no? Entonces, cuando tú consigues que en un grupo haya sentido de pertenencia, es brutal. Crecimiento individual. Un espacio seguro a tu alrededor produce un crecimiento individual porque estás pudiendo desarrollarte como tú eres, tú mismo. Si tú tienes que ocultar cosas de ti, al final estás frenando cosas de ti, estás tapando cosas de ti. Si tú, por ejemplo, estás en un entorno, un ejemplo que poníamos esta mañana, ¿no? Estás en un entorno con amigos y de repente te viene un pensamiento que dices, joder, yo ahora comentaría esto que leí en un libro que dijo Aristóteles. Pero claro, ¿cómo lo voy a decir? Porque no lo puedo decir porque se van a reír de mí. Te estás frenando a ti mismo.
En el momento en el que tú alcanzas y a tu alrededor tienes un entorno en el que puedes decir, eso lo dijo Aristóteles, porque lo leí yo en un libro, y sabes que la gente va a decir, oh, qué interesante, o qué guay, o cuéntame más, es brutal, porque puedes decir lo que te apetezca, y el resto no te va a criticar, no se va a reír de ti, ¿no? ¿Cómo podemos crear espacios seguros en clase? O en casa, ¿vale? También para casa, ¿cómo se pueden crear espacios seguros? Al final lo que hay que crear es climas en los que se favorezca la validación de las emociones. Ese concepto de validar las emociones. Aquí hay una cosa que yo hablo mucho con las familias también, con el caso clásico de mi hijo no me hace caso, ¿no? Mi hijo quiere ponerse... No, es que me viene a la mente el otro día, ¿no? Ya estamos en un periodo de tiempo en el que empieza a hacer frío, mi hijo es de pantalón corto, si él pudiese llevaría pantalón corto, bueno, equipación de fútbol completa todo el año. Camiseta corta, el otro día en Madrid, el equipo de Madrid, hacía frío. Entonces intenté proponerle que se pusiese un pantalón largo de chándal y la camiseta del equipo de fútbol, por lo menos el pantalón largo. Él no concibe no ponerse la equipación completa. O sea, que la camiseta vaya por un lado, con un vaquero, por ejemplo, una camiseta de fútbol con vaquero, impensable. Una camiseta de fútbol con un pantalón de chándal, impensable. Entonces, claro, cuando yo le digo, Rafa, ponte pantalón largo, porque hace frío, porque te puedes resfriar, intenta razonar con él. O me pongo la equipación completa, pantalón corto y camiseta corta, o bueno, la otra opción que hubiese sido, me pongo otra cosa, ni tan mal, pero no salgo de casa, fue. Entonces, pasamos ahí por varias fases, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Cuando tu hijo o cualquier persona te dice no, te está diciendo que no dos veces. Una al hecho en sí y otra a ti como padre, a mí como padre. O sea, me estaba diciendo por un lado que no se iba a poner la camiseta con un pantalón, que eso puede tener más o menos importancia, puedo acabar cediendo y diciendo pues venga, muérete de frío, pero por otro lado me está diciendo a mí, que soy su padre, que no. ¿Cuál es el no que nos duele? El segundo, no el primero. No nos molesta que nos hagan caso, nos molesta que no nos haga caso a nosotros, a mí, que soy tu padre. Esto es como un colega. Si tú a un colega le dices, oye tío, me tengo que ir al aeropuerto, me llevas, lo que pasa es que está a las 4 de la mañana, y te dicen, no. Te quedas como, joder, qué borde. Te dicen, no tío, porque es que es muy pronto y tengo que, te lo explica. Pero como te digan no a la primera y no te dé ninguna explicación, está diciéndote primero que no te va a llevar, y segundo que no a ti, que eres su colega. ¿Cómo mi colega me está diciendo que no? Lo que te duele no es que no te lleve al aeropuerto, lo que te duele es que te lo esté diciendo a ti, que eres su colega del alma y que tú por él sí que lo harías. Ese segundo no es el que nos duele. Entonces, hay que intentar entender que detrás de un no siempre hay dos noes, y que detrás de esos dos noes siempre hay un sí a algo. Siempre hay un porqué al decirte que no. Cuando a mí mi hijo me dice que si quiere poner la equipación completa, dentro de ese árbol yo tengo que buscar qué es lo que me quiere decir, o directamente preguntárselo. Os pongo otro ejemplo, que se va a ver mejor. Imaginad que tenemos que salir a cenar, hemos quedado con unos amigos a tal hora. Rafa, vístete que llegamos tarde. Sí, ahora voy. Sí, ahora voy. Rafa, ¿estás ya vestido? Ahora voy. Yo puedo actuar de dos maneras. Que te vistas ya que nos vamos, enfadarme, venga, deja lo que estás haciendo, vámonos y todo, incluso vestirle yo. ¿Ahí qué voy a conseguir? Un enfado, una discusión, una pelea, sentirme yo mal, que él acabe llorando, seguramente saldremos de casa hechos un Cristo, se montará en el coche llorando, llegaremos al sitio enfadados. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? ¿O qué es lo que debería buscar? El sí. ¿Qué es lo que está haciendo que no vayamos? Me acerco. A ver, son menos 5. Hay 5, hemos quedado, hay 10. Tardamos en llegar tanto tiempo. ¿Qué es lo que estás haciendo que sea tan importante que no puedes vestirte ya para que nos vayamos? Porque no vamos a llegar. Y ahí es donde está la clave. Pues es que estoy terminando este dibujo. A ver, este dibujo. ¿Cuánto tiempo terminas en terminarlo? Pues terminaré, yo que sé, media hora. No tenemos media hora, eres consciente, porque en 10 minutos... Eso es distinto. Es mucho más cansado, pero es distinto. O sea, en resumen lo que estoy queriendo decir es que cuando estamos buscando crear un espacio seguro, lo que tenemos que conseguir es entender esto. Que cuando hay un no, hay un sí. Y cuando hay una emoción, tiene un porqué.
hay que validar esas emociones. Validar esas emociones no es decir que están bien las emociones, es entender de dónde vienen. Y ahí es donde se pueden trabajar. Al final, cuando tú consigues esto, convertirlo en un concepto, lo estoy poniendo como ejemplo, pero al final se acaba convirtiendo en un concepto, en una manera de actuar y de vivir, ¿no? Una comunicación abierta, confidencialidad, esto es muy importante en un grupo. Cuando tú consigues crear un espacio seguro, es cuando también hay confidencialidad, porque de la confidencialidad viene la confianza. Si yo sé que aquí puedo ser yo mismo y lo que hablemos aquí, lo que hagamos aquí, se va a quedar aquí, puedo ser mucho más sincero que si yo sé que de repente va a salir alguien y lo va a contar fuera. Cuando un grupo es fuerte, cuando tú tienes un amigo o una amiga de verdad en la que sabes que puedes confiar, en la que sabes que a lo que le pedirías que te ayudase a enterrar un cadáver, para quien pedirías tu ayuda, es esa persona que tú sabes que no te va a fallar. El sentido de la amistad, además, en la alta capacidad es muy profundo, muy fuerte. Y tan profundo y tan fuerte que cuando alguien te falla es terrible. Es el otro extremo, ¿no? Tú al final acabas, cuando te vas haciendo más mayor, lo vas viendo, no te sirve cualquiera como amigo, no te sirve cualquiera como persona en la que confiar, no te sirve cualquiera como pareja, pero cuando lo encuentras es muy fuerte. Y cuando eso se rompe, es muy fuerte también. Empatía y comprensión. No juzgar ni prejuzgar. Estar e informar. Estas son las 5 claves de un grupo, al final. De un grupo que haya conseguido crear a su alrededor un espacio seguro, ¿no? Entender el momento evolutivo. Entender con qué niños estás trabajando. En qué momento están ellos. No solo quedarnos en la edad, son niños de 7 años. No. Cada niño de 7 años está en un momento evolutivo. Porque cada niño evoluciona a una velocidad. Lo que nos basamos es en que la gran mayoría se le suponen unas cuestiones evolutivas según la edad, pero no es así, y ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, cada uno. No tomarte lo que hacen como personal, es lo que os decía del sí y del no. Cuando te dicen que no, no te lo están diciendo a ti, te lo están diciendo que sí a otra cosa, pero no te están diciendo que no a ti, personalmente, porque vaya contra ti. Y luego revisar las expectativas y tus miedos. Hay muchas veces que la frustración no es suya, es nuestra. Y entonces se la traspasamos a ellos. Y entonces se crea ahí un batiburrillo brutal. De todo esto, yo voy a poner un ejemplo, que es el que a mí me inspira, pero podría poner su colegio como ejemplo, porque es muy parecido a lo que yo os voy a contar, que es el método Charles Xavier. Esta es la mejor manera que tenemos para ayudar a crear espacios seguros. El espacio más seguro que he conocido yo es la escuela que creó el profesor Charles Xavier para los X-Men, para la patrulla X de Marvel. El profesor Charles Xavier es este señor calvo. Bueno, os cuento un poco para los que no conocéis esta historia de los X-Men. El X-Men es una historia de ficción creada por Stan Lee, para Marvel. Cuenta la historia de un mundo ficticio en el que existe un tipo de seres que tienen unas mutaciones genéticas, a las que llaman los mutantes. Esas mutaciones genéticas hacen que tengan habilidades especiales, ¿vale? Y entonces, en ese mundo en el que conviven los mutantes con los seres humanos, hay como varias líneas de pensamiento. Dentro de los humanos hay 2 líneas principalmente de pensamiento. Una línea de pensamiento que piensa que ser mutante es una aberración y que hay que buscarle cura. De hecho, hay científicos intentando encontrar la cura a esas mutaciones genéticas. Y hay otra línea de pensamiento en los humanos que piensa, bueno, si esta gente tiene estos poderes, igual nos pueden ayudar. Vamos a intentar convivir con ellos para que nos ayuden. Y dentro de los propios mutantes también hay 2 líneas de pensamiento. Hay una línea de pensamiento que encabeza Magneto, que es el villano de toda esta historia. Magneto piensa que si los mutantes son superiores genéticamente, deberían ser los que gobiernan el mundo, entonces deberían estar por encima de los seres humanos. Y luego está la línea encabezada por el profesor Charles Xavier. Charles Xavier lo que piensa es que el hecho de tener estos poderes especiales les da a los mutantes una responsabilidad con los seres humanos, para ayudarles, para poderles proteger, incluso de gente mala, y convertirlos en una especie como de superhéroes. Entonces, con esta idea, el profesor Charles Xavier crea una escuela a la que él mismo llama Xavier School for Gifted Youngsters. No sé si os suena ese concepto de gifted. Gifted es el concepto que se usa en inglés para referirse a una persona con alta capacidad,
Pues él crea esta escuela en la que a los mutantes desde adolescentes les enseñan a conocer su poder, a controlarlo, a manejar su poder, para que cuando ya los tengan controlados puedan llegar a convertirse en X-Men y X-Woman, en superhéroes que ayuden a la sociedad. ¿Qué es lo que está haciendo este hombre realmente? Detectar el poder de las personas para conocerlo y controlarlo. En realidad lo que está haciendo es crear espacios seguros. Los chicos y las chicas dentro de la escuela del profesor Xavier pueden sacar sus poderes sin ningún tipo de miedo. Hay una escena en una de las pelis que a mí me encanta, que es cuando llega Cíclope, es uno de los superhéroes que lanza rayos por los ojos. Entonces cuando él era pequeño, como los padres detectan ese problema, lo que dicen es, mira, para ahorrar los problemas, lo que vamos a hacer es vendarte los ojos y a partir de hoy vas a vivir como si fueses un ciego, como si fueses invidente. A la gente le decimos que eres ciego y ya está. Y entonces vive con los ojos tapados. Y llega un momento en el que su hermano, que el hermano de Cíclope es otro mutante también, le lleva a la escuela del profesor Xavier. Y tienen un encuentro con el profesor Xavier y Xavier le dice, quítate la venda y sin ningún problema, aquí te la puedes quitar. Y él dice, no, que he hecho rayos por los ojos, que puedo matar a alguien. Esto es peligroso, a mí me han enseñado desde pequeño que es peligroso. No, quítate la venda. Entonces después de ahí un rato, quítatela que no, se la quita y hace, rompe un árbol por la mitad. Y entonces el profesor Xavier le dice, ese árbol que has roto lo plantó mi padre cuando yo tenía no sé cuántos años, es un árbol centenario, nadie había conseguido derribarlo y lo acabas de partir por la mitad. Y Cíclope le dice, entonces estoy expulsado de la escuela, ¿no? Le dice, no, todo lo contrario, te quedas. ¿Por qué? Porque aquí puedes usar ese poder, porque aquí lo que acabas de hacer es maravilloso. Y aquí te vamos a enseñar a controlarlo y a conocerlo para llegar a convertirte en un X-Men o una X-Woman, que es cuando ya puedo usar mi poder para ayudar a la sociedad, ¿no? Al final esa es la idea. Al final de lo que estamos hablando es de estos tres factores. La salud mental, la salud social y la salud pedagógica. Los espacios seguros nos ayudan a esto. Yo siempre les digo a las familias que a mí lo que pasa es que, claro, luego hay otras variables que esto que voy a decir baila un poco, ¿no? Pero a mí me da igual la evaluación que tenga tu hijo. Me da igual que tu hijo tenga 120, 130, 110, me da igual que sea altas capacidades, que sea TEA o que sea TDAH o lo que sea. Lo que me importa es que tu hijo esté bien en estos tres planos. Y en el momento en el que veamos que hay algo que falla en alguno de estos tres planos, vamos a ver qué ayuda necesita. Cierto es que una evaluación nos ayuda a entender lo que está ocurriendo para poder ayudarte mejor. Para eso sirve, en mi opinión, nada más una evaluación, nada menos, una evaluación. Pero lo más importante es esto. Cuando hay familias que están ya agotadas de tanto luchar porque no evalúan a mi hijo, porque que lo evalúan, total, yo les digo, vamos a parar un tiempo. Deja de preocuparte por la evaluación. Vamos a preocuparnos por estas tres cosas. Tu hijo, ¿en cuál de estas tres tiene problemas? Y vamos a ver de qué manera le podemos ayudar. Salud mental, gestión emocional. Al final, cuando hablamos de alta capacidad, esto es quizá una de las cosas que más preocupa y que más se descompensa. Porque esa intensidad emocional, ese árbol del que hablábamos antes, hace que esto sea muy extremo y que en una convivencia pues sea complicado, porque dentro de esta gestión emocional está la tolerancia a la frustración, está el autoconcepto, está la autoestima, está el perfeccionismo. Hay una serie de cosas que cuando son muy intensas se convierten, hacen que la persona sea su propio enemigo o su propia enemiga. Salud social, que esto es donde tenemos que entrar y donde debemos entrar y para lo que estamos más preparados los educadores y educadoras sociales, por ejemplo, en estos tres pies. Estos son los tres pies de la educación social. La relación con nosotros mismos, la relación con los demás y la relación con nuestro entorno. Relación con nosotros mismos, autoconcepto, autovaloración, autoestima. Relación con los demás, habilidades sociales, resolución de conflictos. Relación con nuestro entorno, entender que todo lo que hacemos influye a nuestro entorno y que nuestro entorno nos influye también. Lo que se llaman todas las terapias sistémicas están basadas en esto, ¿no? En la relación con nuestro entorno. Vivimos en un sistema que nos influye por todas partes, ¿no?
Y por otro lado, la salud pedagógica, que es aquí es donde serían más exactamente los factores que influyen en los estudios, ¿no? Yo después de años, al principio cuando daba charlas sobre técnicas de estudio, ponía aquí a lo mejor 10, 12 cosas que afectan a los estudios. Al final la experiencia me ha enseñado que se pueden reducir a estas 4. Lo que me gusta, la motivación, la atención y la concentración, la técnica de estudio que se utilice y la organización. Voy a detener un momento en estas 4, ¿vale? Para que las entendamos. ¿Cómo puede ser que un niño con el mismo cerebro sea capaz de memorizar todos los Pokémon con todas sus evoluciones y ese mismo niño no sea capaz de meterse en las partes de la célula, por ejemplo, o el mapa de España? ¿Es una cuestión de dificultad? ¿Es una cuestión de que es más fácil aprenderse Charlie Fernández Familiar que el núcleo de citoplasma retículo nucleofático? No es una cuestión de dificultad, es una cuestión de que aquí hay algo que no hay aquí. Entonces, eso influye un montón. Yo hago siempre este gráfico, al final, resumiéndolo mucho, las emociones afectan directamente. Y cuando hablamos de un cerebro con altas capacidades, esto se multiplica. Yo recibo la información a través de los sentidos, oído, gusto, tacto, olfato y vista. Esa información llega al cerebro y se queda esa información ahí unos segundos esperando a que alguien le diga algo. Ese alguien suele ser la propia persona, es la propia persona. Entonces, una vez que ese alguien le dice algo, o la información entra en nuestro cerebro y se queda, se memoriza, o la información no entra, ni para atrás. Os pongo un ejemplo. Imaginaos que me aburre un montón de historia, ¿vale? Que historia es una asignatura que no entiendo para qué sirve y me aburre. Empiezo a leerme el libro de historia, la información llega al cerebro y empiezo yo a decirle al cerebro: rollo, qué aburrimiento, ¿para qué me importa la vida de este tío que ya está muerto? ¿Para qué me sirve a mí esto? ¿Para qué me quiero aprender yo esto? Si yo lo que quiero ser es no sé qué, ¿para qué me importa no sé qué? ¿Qué le estoy diciendo yo sin darme cuenta? Me aburre, no me interesa, me da igual. Y no entra. Por mucho que tú te lo leas y lo releas, no entra. En cambio, me pongo a leer un libro sobre Pokémon o sobre fútbol, sobre algo que me gusta, y todo se va a este lado. Este Pokémon que chulo es, este Pokémon se evoluciona no sé qué, si consigo que evolucione en el juego no sé cuánto, me gusta, me interesa, llama mi atención. Incluso aquí pongo me preocupa y me da miedo. Esto también necesitamos memorizarlo. Los traumas, por ejemplo, o algunas cuestiones, necesitamos memorizarlas como herramienta de protección. Pues esto, en el caso de la alta capacidad, es extremo. Las cosas que me interesan se quedan prácticamente de inmediato, las cosas que no me interesan no entran. Y esto es brutal. Hay que conseguir que esto pase a este lado. ¿Cómo lo podemos conseguir? Lo voy a poner un ejemplo. Una cosa que me funcionó una vez con un alumno, no significa que sea una técnica maravillosa, pero con un alumno me funcionó. Le estaba costando una barbaridad aprenderse el mapa de España. Era un niño que tenía una capacidad brutal para otras cosas. Por ejemplo, para el fútbol. Se sabía todos los porteros, los delanteros, la primera división, la segunda, los suplentes, todo. Entonces yo dije, vale, vamos a probar una cosa. Como el fútbol te gusta y la geografía te está costando una barbaridad y tienes que aprenderte el mapa de España, se me ocurrió proponerle una actividad que era, simplemente, yo le dije que tenía que explicarle de cada comunidad, o sea, de cada provincia, cuál era el mejor equipo de cada provincia y en qué división y en qué posición estaba este año. Yo le dije eso. Pues me vino con 15 folios en los que ponía el nombre del estadio, porque el estadio se llamaba así, cuál era el mejor equipo de la provincia, en qué posición estaba, cuál había sido su mejor resultado, las veces que se había enfrentado. Una de datos de cada equipo brutal. ¿Qué conseguí casi sin darme cuenta? Que algo que estaba aquí todo el rato, enrocado, pasase de repente a este otro lado. Porque algo que le aburría, que no le interesaba y que le daba igual, de repente le empezó a interesar. Se hizo un mapa de España a través de los equipos de fútbol. Yo me acuerdo un día que vino diciendo: profe, que he descubierto que Vigo está en Pontevedra. Vaya descubrimiento. Es que sí, porque el mejor equipo de Pontevedra es el Celta de Vigo. Eso significa que Vigo no está en Pontevedra. Pues empezó de repente a fluir todo, ¿no? La atención y la concentración. ¿En qué habitación creéis que se estudiaría mejor? ¿En una de ese tipo? ¿En una de ese tipo? El otro día hice un experimento. La primera. ¿El qué?
después de estudiar, muchas veces acaba siendo la primera. Claro, yo tengo alumnos que me dicen, mi habitación empieza así el lunes porque mi madre me obliga a ordenar y a lo largo de la semana se van a el fin de semana lo ordeno, pero es súper ciclo, puede ser. Gente que estudia mucho, sus paradigmas se parecen más a esta también. Opositores, por ejemplo, los opozulos, que les llaman. Falta comida rápida por ahí. Falta comida, falta... Bueno, iba a decir un orinar, pero eso puede falta salir de la Dejar de pizza por ahí. ¿Qué ocurre? Esto que acabo de decir es importante. O sea, realmente, cuando un alumno cuando tú estudias algo que realmente te interesa o que te lo quieres sacar porque sí, una oposición o algo así, tú preparas tu espacio de estudio pensando en no levantarte. Y venga, pues quiero tener cerca agua, comida, lo que te digo, me pongo una sonda para no tener que ir al baño. Te lo preparas todo. En cambio, cuando eres un niño, lo que quieres es levantarte cada 2 por 3. Me voy a por agua, me doy un paseo por la casa, voy a ver qué están haciendo mis padres, voy a la habitación de mi hermano y le meto una colleja. Venga, ya. Voy a hacer el ejercicio A. Apartado A. No estoy haciendo pis. Venga, vuelvo. Apartado B. Claro, como B. Total. Un niño es capaz de ver Los Vengadores Endgame, 3 horas de película, sin levantarse, sin pis, sin hambre, sin sueño y tal, pero no es capaz de estudiarse un libro de historia sin levantarse 20 veces. A no ser que tengas ese punto de motivación. En realidad he puesto estos 2 ejemplos porque esto es lo que tenemos como ideal, ¿no? Aquí no hay distracciones, está todo limpito, todo ordenadito, no hay tecnología que nos pueda distraer. Pero en la mayoría de los casos la habitación de nuestros hijos se parece más a esto. Y a ellos hay ocasiones en las que no. Pero hay ocasiones en las que en este caos ellos están organizados. El otro día vi una cosa en TikTok y dije, lo voy a hacer. Porque mi hijo es de los de saque todos los juguetes y luego ya voy jugando, sí, eso. Y entonces, cuando tú entras en su habitación, ves el suelo con los Lego, con unos muñecos que tiene de Oliver y Benji, con coches, con tal, bueno. Entonces, a la vista de un padre, viéndolo desde arriba, es como, pues esta habitación es una leonera. Pero vi en TikTok una chica que lo que hacía era, así es como ve una madre en una habitación. Y luego bajaba el móvil y así es como lo ve mi hijo. Y era como una selva con los dinosaurios y tal. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y realmente me agaché. Y claro, con los Lego, él había preparado un partido de fútbol y se veía perfectamente la alineación, los porteros, los tal. Con los coches estaban ordenados de una manera. O sea, realmente lo que para mí era un desorden brutal, para él era un juego. Entonces hay que intentar encontrar un equilibrio entre no morir pensando que una de las habitaciones de tu casa está así y que ellos necesiten tener su habitación así. Porque a veces este pantalón se lo doblas en el armario y ya ha desaparecido para él. Ese pantalón ya no existe, porque estaba ahí. ¡Mamá, ¿dónde está? Como vaya yo lo encuentre, ¿no? Pues como vaya yo lo encuentre es que está doblado en el armario, que es donde tendría que estar. Pero si estaba aquí, debajo de los calzoncillos sucios, lo tenía yo aquí, localizadísimo. Entonces, ¿por qué relaciono esto con la atención y la concentración? Porque a veces lo que para nosotros necesitan para estar atentos y concentrados no es lo mismo que necesitan ellos. Y nos volvemos locos moviendo la habitación, preparando, tal, con lo que nosotros necesitaríamos para poder estar atentos, y lo que hay que pensar es qué necesitan ellos. Hay niños que estudian mejor de noche, hay niños que estudian mejor con menos luz, hay niños que estudian mejor con ruido de fondo, hay niños que necesitan silencio absoluto. Hay que hablar con ellos y encontrar un equilibrio. Obviamente no le vas a dejar de estudiar a las 3 de la mañana porque estudie sin luz o iluminado con el móvil, pero hay que encontrar un equilibrio en lo que a una persona le viene mejor y peor. Cuando nos hacemos mayores y no tenemos unos padres que nos dicen cómo tenemos que estudiar y podemos estudiar como nos da la gana, y me vais a dar la razón los que estáis sin nada de estudiar, muchas veces estudias por la noche, o estudias a oscuras, o estudias con iluminado con el móvil, o estudias, hay gente que prefiere dormirse pronto y ponerse el despertador a las 4 de la mañana para estudiar. Mis padres no me dejarían hacer eso, pero cuando yo puedo gestionarme, pues hay que encontrar un poco ese equilibrio. La técnica. Bueno, pues esto me con manguitos. Esto lo ha creado la inteligencia artificial, Fernando. He puesto nadador profesional con manguitos. ¿Por qué he puesto a este muchacho? Lo hablábamos antes, además.
La técnica, al final, cuando hablamos de éxito y de fracaso, hay muchas ocasiones en las que está aquí el éxito o el fracaso. Alumnos que tienen altas capacidades y sí que sacan todos 10, hay muchas veces que la respuesta está en estas cosas que estamos viendo, en que se organizan bien, en que utilizan una técnica de estudio. Hay veces que lo que acaba ocurriendo, a casos que yo he conocido, es alumnos que saben que con leérselo un poco por encima se lo aprenden, y eso llevado al extremo, y cuando van pasando de curso, hay momentos en los que se empieza a complicar. Cuando llegas a cursos complejos, como por ejemplo tercero de primaria, o por ejemplo el paso de sexto a primero de la ESO, si se hace un paso un poco complicado, tercero de la ESO, bachillerato, hay cursos en los que ya no te sirve esto. Y entonces ellos lo empiezan a ver. Cuando yo era más pequeña, me veía un par de veces el poema que tenía que aprender, y con leérmelo 2 veces ya me lo sabía. Pero según van pasando, ¿quién continúa toda su vida sacando 10 y sacando sobresalientes? Quien mantiene una técnica de estudio durante toda su vida. Quien crea y gestiona y construye su propia técnica de estudio y las cosas que les funcionan. Y empieza a hacerse consciente de lo que les funciona y de lo que no. Y empiezan a tirar más a buscar lo que sí que les funciona. Sí, y quería poner este ejemplo porque es como, imaginaros que una persona nace así, con este físico, y dices, joder, podría ser un nadador profesional y estar ganando medallas de oro en natación. Y si nadie le enseña a nadar, por mucho físico que tengas, no vas a convertirte en un nadador profesional. Cierto es lo que decía antes, ahora hablábamos en la comida, que es una persona que teniendo este físico, en cualquier momento de su vida que se ponga a entrenar y se ponga y le enseñen a nadar y tal, de manera muy rápida va a poder desarrollar una capacidad bastante buena para nadar. Pero si nadie le enseña a nadar durante toda su vida, pues con la alta capacidad pasa algo parecido. Yo tengo una capacidad que la tengo y que esa capacidad me va a acompañar durante toda mi vida. Esa frase que dice Teuron de que el talento que no se trabaja se pierde, estoy de acuerdo, pero le pondría algún matiz. Porque el talento está ahí, y en el momento en el que lo empieces a trabajar y motives a esa persona, la capacidad está ahí, y ese talento se puede llegar a desarrollar. La cuestión es si no lo trabajas nunca, obviamente. Entonces, el talento que no se trabaja nunca, jamás, sí que se pierde. Pero si tú tienes un físico o una capacidad con esa potencia, en el momento en el que la empiezas a mover, te va a dar resultados muy rápido, eso se ve. La organización, este es otro de los grandes problemas, porque lo de conseguir que funcione la calendarización, por ejemplo, yo no lo he conseguido, o lo he conseguido con muy pocos alumnos de altas capacidades. El clásico, venga, vamos a hacerte un horario, de tal hora a tal hora haces esto, de tal hora a tal hora haces esto otro, eso yo no lo he conseguido que funcione, o lo he conseguido con muy pocos alumnos. Pero ellos tienen su manera de organizarse. Aquí digo lo mismo que con la habitación. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que ellos necesitan realmente y lo que nosotros sabemos que necesitan. Aquí están un poco esas dos cosas, ¿no? Lo que ellos necesitan y lo que nosotros sabemos que necesitan. Y os pongo el mismo ejemplo que antes cuando hemos hablado de las habitaciones. Si yo, cuando me hago mayor y ya no tengo a mis padres encima, me organizo como me da la gana. Y yo me pongo a estudiar cuando yo quiero y a la hora que yo quiero y de la manera que yo quiero. Cuando tengo a mis padres encima, me ponen un horario, ahora hacer los deberes, después hacer no sé qué, después hacer no sé qué. Al final sería encontrar un equilibrio entre estas tres cosas. Esta es una pregunta que suelo hacer yo cuando trabajo en las aulas con los propios chavales, que hago una dinámica con todos a la vez, con el aula en completo, y es qué obligaciones tienes cada tarde, qué es lo que te gusta hacer por las tardes, o te gustaría hacer y no te dejan tus padres o no te da tiempo, y con qué es con lo que más te distraes. Entonces hacemos una dinámica en la que aparecen todas estas cosas e intentamos meterla en un horario de tarde. Desde que yo salgo del instituto o del colegio hasta que me duermo por la noche, ¿cómo podemos meter estas tres cosas? Yo me he dado cuenta que hay ocasiones en las que, por ejemplo, alumnos que tienen un montón de extraescolares, que tú desde fuera puedes decir, pues es que no tienen tiempo para nada, muchas veces esos se organizan mejor que los que tienen toda la tarde libre. Porque hay ocasiones en las que la propia falta de tiempo te motiva. Es decir, vale, tengo una hora para hacer los deberes y como no los hagan de esta hora, los llevo mañana sin hacer. Pues tengo toda la tarde. Pues es cuando pasan lo que os decía antes, ¿no? Venga, copio el enunciado. Voy a dar un paseo. Porque sé que tengo 3 horas para hacer unos deberes que puedo hacer en media o que puedo hacer en una. Y cuando encima tienes una capacidad que tú sabes que por leerte la media hora te vale, es que no te pones. ¿El resultado cuál es?
La procrastinación. ¿Lo he hecho bien? Creo que es la primera vez que me voy a la primera. Al final eso se crea y se convierte en una forma de ser. La procrastinación. Se convierte en una forma de ser y de vivir. Ya lo voy haciendo, ya lo voy haciendo. De hecho, en mi caso, y yo lo reconozco, esa presentación la hice anoche. Aunque sé que voy a venir a Burgos desde hace un mes. La hice anoche. Y es que además, y lo que voy a decir vais a decir, ya claro, o algunos me vais a entender, yo soy más operativo cuando trabajo bajo presión. Y más creativo. Lo que pasa es que son unos agobios los que paso. Ayer me acosté a la 1 de la madrugada y me levanto a las 6 para allá. O sea que no sé si todo tiene verdad. Entonces, claro, realmente lo pasamos mal. Y somos conscientes. Y yo tengo 44 años y sigo haciéndolo. Y soy consciente de... Lo que pasa es que lo que yo me he comprobado a mí mismo es que si lo hago con más tiempo, no soy tan creativo. De hecho, ahora hablaba con ellas que estoy intentando escribir un libro, quiero escribir un libro. No sé si voy a ser capaz. A no ser que alguien me ponga un plazo. Ponerte un plazo, ¿verdad? Claro, tienes que tener tu libro de tal día. Porque como no tengo límite, yo qué sé, no me vaya a morir, yo qué sé. Cuando alguien me diga, te quedan un mes de vida, pues venga, vaya a escribir un libro. No me aburréis. Bueno, para terminar quería poneros un vídeo de una escena de una de las películas de X-Men, que es una de mis favoritas. Os cuento un poco, por poneros en contexto, porque la primera alumna de la escuela del profesor Xavier es Jean Grey, que es una de las mutantes más potentes. Hay teorías que dicen que es la más potente, la más poderosa incluso que el profesor Xavier. Siendo niña, fallecen sus padres. Y entonces, antes de Xavier firmó un acuerdo con sus padres de que, como el profesor Xavier sabía de la existencia de Jean Grey, llegó a un acuerdo de que la niña iba a ir a estudiar a esta escuela. Entonces, cuando mueren los padres en un accidente, además provocado por ella, por un momento de ira en el que su poder hace que tenga un accidente de coche, el profesor Xavier se hace cargo de Jean Grey. Y este es el primer momento en el que se encuentra. Ay, tengo que poner eso. Sí, eso te iba a decir. Vamos a... Hello. My name is Charles Xavier, and... Yes, they are. Bueno, están muertos mis padres. I'm very sorry to tell you that. So what happens to me now? That's why I'm here, actually. You see, I have a school that is for young people who are like you. Special. Special's just a nice word for... Weird. Or crazy. Yeah. Sometimes it is. Sometimes it can be a word used to describe people who are significant, amazing, or just really cool. You've got gifts, Jean. Do you know what? Take this pen, you know? It's something, well, actually, just take it. It's a gift. Now you could choose to draw a really good picture with that, or you could use it to poke someone's eyes out. But either way, it's still just a pen. It's just a gift. And what you choose to do with your gift, it's entirely up to you. But if you want to use it to do good stuff, I can help. You're not like the other doctors. No podemos olvidar que los niños, con los que estamos trabajando son almas en construcción y que nosotros estamos colaborando en esa construcción de alguna manera, ¿no? Y estamos influyendo en esa construcción, en lo que van a ser. Si quieres hacer algo bueno con tu poder, podemos ayudarte. ¿No sería maravilloso poderle decir eso a cualquier niño o cualquier niña que venga a nosotros? Incluso
Si no sabes qué hacer con tu poder, yo puedo ayudarte. A veces simplemente tenemos que estar ahí y saber observar, porque a veces se ocultan, a veces se esconden, a veces no los vemos. A veces estamos en aulas llenas de niños y de niñas y no sabemos ver quiénes son de los que se puede sacar un potencial. O sí. Lo que tenemos también nosotros que aprender es a observar y a saber lo que podemos sacar de cada uno. Ya no hablo de las capacidades, ya estoy hablando del potencial que tiene cada alumno y de qué podemos sacar de cada uno de ellos, ¿no? Cuando a mí me pasó una cosa en la universidad que también me cambió la manera de pensar, y es que hice un trabajo en la carrera, había que hacer una adaptación. Eran unos alumnos con autismo que había que integrar en un campamento de verano, ¿no? Y entonces pues yo empecé a hacer mi exposición y a contar en qué actividades no podían participar los alumnos, ¿no? Pues no pueden participar en esto porque no sé cuánto, no pueden participar en esto otro. Y cuando lleva 10 minutos me corta la profesora y me dice, vale, lo que no pueden hacer ya lo sabemos, seguramente lo ponga incluso en un diagnóstico que haya por ahí. Cuéntanos qué sí pueden hacer, en qué pueden participar. A mí me descolocó porque yo no me había preparado eso. Pero ella me cambió el chip, porque con eso lo que me quiso decir es que hay que trabajar hacia el sí, hacia la capacidad de lo positiva, hacia la capacidad, hacia lo que sí pueden hacer, no hacia lo que no pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea con la que quería dejar, ¿vale? A veces simplemente tenemos que estar ahí y saber observar, y saber sacar lo bueno y lo que sí puede hacer cada uno de ellos para ayudarles a reconducir ese poder y convertirles en X-Men y X-Women. ¿Vale? Pues ya está, muchas gracias.